Buenas, ingenieros y personas que alcancen a ver este video. A mí me toca hablar sobre lo que es hash o el algoritmo hash, ¿no? Entonces vamos a comenzar a hablar un poco sobre él. En primer lugar, entrando un poco a lo que es una definición, ¿no? Entonces, cuando hablamos, ¿qué es un hash? Un hash es el resultado de una función hash, la cual es una operación criptográfica que genera identificadores únicos e irrepetibles a partir de una información dada. Los hashes son una pieza clave en la tecnología blockchain y tiene una amplia utilidad. Bueno, vamos a aclarar un poco lo que es el término blockchain, ¿no? Entonces, blockchain eh, en términos generales es una tecnología para asentar, certificar y garantizar la integridad y disponibilidad de un activo. Estamos hablando prácticamente no de información, o también se puede llamar a blockchain como un conjunto de tecnologías que permiten llevar un registro seguro, ¿no? Un registro seguro de información. ¿De dónde proviene el hash? Bueno, el hash, el nombre de hash se usa para identificar una función criptográfica muy importante en el mundo informático. Estas funciones tienen como objetivo primordial codificar datos para formar una cadena de caracteres única. Ya vamos a estar viendo ejemplos de cómo se miran estos datos y los diferentes tipos, ¿no?, que hay. Todo ello sin importar la cantidad de datos introducidos inicialmente en la función. Estas funciones sirven para asegurar la autenticidad de los datos, almacenar de forma segura contraseñas y la firma de documentos electrónicos, ¿no? Por eso se centra mucho en lo que es criptografía, porque se trata de eso, ¿no? De codificar lo que está, contraseñas, firmas de documentos electrónicos, ¿no? Para mantener seguras lo que serían ese tipo de datos que son primordiales su resguardo. Pronto estaremos viendo de que también la tecnología hash se utiliza incluso para codificar información primordial como serían nombres, no fechas, contraseñas y un poco más centrado dependiendo de la tecnología que se esté aplicando. Bueno, cuando hablamos de las funciones hash, estas son ampliamente utilizadas en la tecnología blockchain, que ya la definimos anteriormente, con el fin de agregar seguridad a las mismas, como por ejemplo el Bitcoin, ¿no?, que es un claro ejemplo de cómo los hashes pueden usarse para hacer posible la tecnología de las criptomonedas. Las criptomonedas funcionan, ¿no?, con lo que es esta tecnología del hash. Pronto vamos a ver qué tipo de tecnología y vamos a definir cómo funciona esta tecnología. Pero es uno de los ejemplos más importantes, ¿no? Lo que sería el Bitcoin o cualquier otro tipo de moneda criptográfica que nosotros conocemos, y vamos a mencionarlas algunas de ellas más adelante. Cuando hablamos, vamos a hablar un poquito de historia, de dónde proviene lo que es esta tecnología. La aparición de la primera función hash fue en el año 1961, ¿no? En ese entonces, Wesley Peterson creó la función Cyclic Redundancy Check, o sea, redundancia cíclica de revisión, ¿no? Comprobación de redundancia cíclica. Y esta fue creada para comprobar cómo de correctos eran los datos transmitidos en redes, como Internet y en sistemas de almacenamiento digital, ¿no? Estamos hablando de que esta información, cuando era enviada y recibida, ¿no?, cuál era la integridad con la que esta información se enviaba y esta se transmitía, ¿no? Fácil de implementar y muy rápida, ganó aceptación y es hoy un estándar industrial. Hoy se usa en absolutamente todas las empresas que adaptan una seguridad robusta, ¿no? Con la evolución de la informática y los computadores, estos sistemas se fueron especializando cada vez más. Y vamos a ver cómo las diferentes tecnologías han cambiado, cuál fue la primera y cuáles son las que más se utilizan hoy, ¿no? Esto permitió crear nuevas y mejores funciones hash, entre las que se pueden destacar, podemos verlas ahí, MD2, RIPE MD
y SHA, perdón. MD2 dice que es una de las primeras funciones hash criptográficas, creada por Ronald Rivest en el año 1989, con un alto nivel de eficiencia y seguridad para aquel momento. Era fundamental en la seguridad de Internet y su consecuente evolución llevó a la creación de la función hash MD5, la cual es usada en ambientes en donde la seguridad no es de muy alta prioridad. Quiere decir que es un sistema de cifrado funcional, ¿no? Que tiene la capacidad de brindar seguridad, pero no tan robusta, no tan fuerte, ya que fue esta una de las primeras tecnologías que se creó y hoy en día es implementada nada más en sistemas, ¿no? Que utilicen que la información vaya que se mueve no es tan sensible, ¿no? RIPE-MD dice que es una función hash criptográfica creada por el proyecto europeo RIPE en el año 1992. Su principal función era la de sustituir el estándar del momento. La función hash MD4 en la actualidad aún se considera muy segura, especialmente en las versiones RIPE MD 160, 256 y 320. Aquí estamos hablando de un sistema un poquito más seguro porque para la época en la que estamos, que se considere muy seguro es bastante difícil, ¿no? Y ahora vamos a la cereza del pastel, SHA, y vamos a ver otro también que es muy seguro el día de hoy. El estándar actual de hashes criptográficos creado en la NSA en 1993, un poco más reciente, ¿no? Como parte de su proyecto interno para autenticar documentos electrónicos. SHA y sus derivadas son consideradas las funciones hash más seguras hasta el momento. Es de especial interés SHA 256 y tiene además varias variantes, ¿no? Y esta es muy fundamental en lo que es la tecnología del Bitcoin, ¿no? Esta la hizo prácticamente posible, ¿no? Lo que sería esta tecnología del Bitcoin o moneda criptográfica. Entonces, ya entrando un poquito más en contexto, ¿cómo funciona esta tecnología? Bueno, las funciones hash funcionan gracias a una serie de complejos procesos matemáticos y lógicos. Estos procesos son trasladados a un software de ordenador con el fin de usarlos en el mismo software de ordenador, ¿no? Desde ahí podemos tomar cualquier serie de datos, introducirlos en la función y procesarlos. Con esto se busca obtener una longitud de caracteres fija y única para los datos introducidos. Estamos hablando de que información que se introduce es traducida, ¿no? A un estándar que tiene cierta longitud de datos, ¿no? Pero ya esta función codificada, ¿no? A la vez que se hace prácticamente imposible realizar el proceso contrario, es muy importante, y de lo que estuvimos viendo de las contraseñas, ¿no? Que pueden volver, ¿no? Las que son públicas, con la llave privada y pública, pues pueden volver a revertirse. En este caso, con las funciones hash, estas no se puede averiguar cuál era el mensaje principal o el mensaje inicial, ¿no? Es prácticamente imposible obtener los datos originales desde un hash ya formado, y esto es lo que hace esta tecnología tan interesante, ¿no? Que nos permite codificar datos y esto no puede ser descifrados. Podemos ver la función hash md5, este es un ejemplo de la misma. Podemos ver un mensaje ahí que dice conocimiento blockchain a tu alcance. Transformada a una función md5 se vería así en una cadena de 32 caracteres, ¿no? Muy interesante cómo hace esa conversión, y es prácticamente irreconocible cómo la realiza. De igual manera podemos ver otro tipo de codificación siempre con md5 y podemos ver de que y podemos concluir, ¿no? De que el mensaje es diferente al anterior. Esto quiere decir que una misma información puede tener diferentes conversiones hash, ¿no? Otra, como por ejemplo, y que es mucho más compleja, ¿no? Sería la SHA 256, que es una de las más robustas y utilizadas, ¿no? Actualmente para lo que sería el Bitcoin y muchos otros sistemas de seguridad como correo electrónico.
podemos ver el mismo proceso, ¿no? Brinda diferentes resultados a la conversión del mismo mensaje utilizando esta función. Entonces, si hablamos un poquito de ejemplos aplicados más a lo que sería la vida real, estaríamos hablando de como por ejemplo en el proceso de, perdón, en el proceso de creación de un pastel, por ejemplo. Eh, bueno, perdón, continuando con lo que sería la explicación de la aplicación a la vida diaria, ¿no? Como la creación de un pastel, ¿no? Cada uno de los ingredientes de pastel sería el equivalente a la entrada de datos que nosotros estamos haciendo. Y como vemos en la fotografía, ¿no? La entrada de datos en este caso sería conocimiento blockchain a tu alcance. Entonces, cada uno de los ingredientes del pastel sería equivalente a la entrada de datos. El proceso de preparación y cocción del pastel sería el proceso de codificación de dichos datos, ingredientes, así llamados por la función. Al final de esto, al final de cocinarlo, ¿no? Obtenemos un pastel con características únicas e irrepetibles dadas por los ingredientes de este mismo, ¿no? Por cómo se preparó. Mientras que el proceso contrario, llevar un pastel a su estado de ingredientes inicial, es prácticamente imposible, ¿no? No podemos separar los componentes del pastel y volverlos a convertir como por ejemplo en harina, azúcar. No, este ya fue mezclado, ya fue procesado, se cocinó y ya está preparado. Esto sería un ejemplo un poco más aplicado a la vida real de una función hash. Entonces, con estas dos observaciones, ¿no? Las que nos dan la seguridad de usar un método en distintas áreas, no pueden ser utilizadas en distintas áreas. Certificados digitales, firmas únicas de documentos sensibles o secretos, identificación digital y almacenamiento de claves son algunos casos de uso, ¿no? De estas funciones hash, pero no se detienen ahí, puesto que la flexibilidad y seguridad de esta tecnología la hace idónea en muchas áreas. Obviamente, ¿no? La codificación de un mensaje es aplicable, ¿no? A muchas situaciones, y para las empresas es de mucha importancia. Vamos a hablar un poco de las características de estas funciones hash. Son fáciles de calcular, ¿no? Los algoritmos de hash son muy eficientes y no requieren de grandes potencias de cálculo para ejecutarse. No estamos hablando de descifrar, no estamos hablando de calcular, entonces estamos hablando de cómo estas se cifran. Caso contrario, no sería imposible lo de descifrar, o como veremos más adelante, se necesitaría mucha potencia de cálculo y tiempo extremadamente extendido para lograr descifrar un mensaje como este. Es comprensible. Esto quiere decir que sin importar el tamaño de la entrada de datos, el resultado siempre será una cadena de longitud fija, o sea, una cantidad de datos o caracteres ya establecidos. En el caso de SHA-256, la cadena siempre va a tener una longitud de 64 caracteres. Y esto es muy interesante, ¿no? Funcionamiento tipo avalancha. Cualquier mínimo cambio en la entrada de datos origina un hash distinto a la entrada de datos original. Muy interesante, ¿no? Cualquiera, una letrita o un número que nosotros cambiemos, el hash va a cambiar completamente, e incluso cada vez que nosotros generemos un hash del mismo mensaje, este hash va a ser distinto, ¿no? Esto es lo que lo hace pues tan especial. Resistencia débil y fuerte a colisiones. Hace referencia a que es imposible calcular un hash que permite encontrar otro hash igual. O sea, con la misma tecnología no se puede descifrar esta tecnología. Mejores conocidos como preimagen o segunda imagen, es el concepto base de la seguridad de los hashes, ¿no? Son irreversibles, una característica también muy importante. Tomar un hash y obtener los datos que dieron origen al mismo
en la práctica no puede ser posible. Y esto es uno de los principios, ¿no?, que hacen al hash seguro. Esto es lo que le da la base a esta tecnología. ¿Cuál es el nivel de seguridad que tienen estas tecnologías? Y aquí las vamos a ir separando un poco, ¿no? Bueno, las actuales funciones hash tienen un alto nivel de seguridad, aunque esto no significa que sean infalibles. Un buen ejemplo de esto es la función hash MD5, que es la primera que vimos y es la primera tecnología hash que se desarrolló. En principio, no, las especificaciones de la misma prometían una seguridad muy alta. Esto era en aquellos tiempos, ¿no?, que se creó. Su función se extendió en internet por la necesidad de un sistema hash para mantener su seguridad. Pero en el año 1996 se pudo romper, ¿no?, esta seguridad de la función, por eso quedó obsoleta y se recomendó abandonar su uso. Muy importante, ¿no? Y ha sucedido con muchas de las tecnologías de cifrado que una vez que estas logran ser violentadas, no roto su código o descubierto, ¿no?, cuál es lo especial que tiene estas funciones de cifrado, estas por lo general quedan obsoletas porque si no serían completamente explotadas, ¿no?, por lo que serían personas que quieran aprovecharse de esto o tengan la habilidad, ¿no?, de saberle dar uso a esta debilidad completa que tendrían estas funciones. Sin embargo, no, esto no terminó ahí e incluso continúa hasta el día de hoy. Las funciones como RIPE MD 160 y SHA 256 son tan complejas que su seguridad aún está garantizada hasta el día de hoy. Por ejemplo, para SHA 256 se calcula que para romper su seguridad harían falta miles de años usando supercomputadoras. Esto es sumamente interesante, ¿no? Supercomputadoras actuales estamos hablando. Lo mismo aplica en caso de RIPE MD 160 y sus consecuentes evoluciones. Esto significa que ambas funciones aún brindan un alto nivel de seguridad y pueden utilizarse, ¿no?, sin problemas hasta el día de hoy. Pero pese a que estas funciones son muy seguras, no significa que no se investiguen y desarrollen otras opciones. Esta constante evolución nos dice que siempre tendremos disposición de herramientas seguras para usar en cualquier caso, ¿no? Sumamente interesante, sumamente importante. Y la tecnología SHA y la tecnología RIPE MD, ¿no?, hasta el momento actual son las que se utilizan en lo que sería firmas electrónicas, lo que es Bitcoin, lo que es comercio electrónico. Entonces es muy importante destacarlo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los aplicativos, ¿no?, a lo que sería el día de hoy. Las funciones de hash en el mundo de blockchain, que es como lo expliqué antes. En la actualidad, pues, ¿cómo se aplicaría? Creación de la dirección address wallet en las direcciones de monederos de criptomonedas. Address wallet también se traduce como dirección monedero, ¿no? Son una representación segura de las claves públicas de la cartera. Las claves públicas, perdón, por lo general son muy largas y complejas. Es por esta razón que las blockchains utilizan funciones hash para derivar una dirección más corta. Este proceso se usa en varias ocasiones para acortar la dirección y agregar una capa extra de seguridad. Quiere decir que estas carteras no son cifradas para que sean movidas o sean utilizadas de manera más fácil, ¿no? En el Bitcoin, el proceso de crear una dirección de monedero usa las funciones hash, RIPE MD 160 y SHA 256, lo cual es muy interesante, ¿no?, porque es la mezcla, ¿no?, de estas tecnologías, lo cual hace mucho más difícil eh, violentar lo que sería esta seguridad, ¿no? Ambas son usadas para mejorar la seguridad del proceso y hacer que las mismas sean únicas e irrepetibles, ¿no? Muy interesante y por consiguiente el aplicativo de ambas hace muy robusto
gusto esta tecnología. También es utilizada en los procesos de minería. También es parte de la tecnología blockchain y también utiliza funciones hash. En Bitcoin la minería se hace un uso intensivo de cálculo de hashes SHA-256 de forma distribuida en cada uno de sus nodos. Los mineros son los responsables de calcular millones de hashes para crear nuevos bloques de Bitcoin, ¿no? Que el Bitcoin no podemos abarcar este tema tan a profundidad aquí porque es muy extenso, pero son bloques codificados, no de información, que son calculados, no por ya puede ser tarjetas gráficas o supercomputadoras o computadoras muy potentes. El proceso también se usa para verificar las transacciones que se hacen en la red. También tiene esta función. Contratos inteligentes o smart contracts, como sería su traducción, también es otra de las funciones que tendrían los hash. Esta es otra área donde se usan mucho las funciones hashes. Las blockchains como el Bitcoin, Ethereum, NEO y Tron hacen uso de contratos inteligentes. Estas son otro tipo de monedas que también son minadas, también son comerciadas y también son utilizadas en muchos tipos de mercados, ¿no? Estas son utilizadas para potenciar distintas aplicaciones. Estas aplicaciones son manejadas por un contrato público entre partes. Sin embargo, muchos de estos datos son muy sensibles o simplemente es demasiada información, ¿no? Para ser almacenada en una sola blockchain. Por lo que la mejor forma de solventar estos escenarios es a través de funciones hash. Bueno, cuando hablamos de esto, y es muy importante destacar, cuando hablamos de contrato público, pero información enlazada o que se tiene que mantener privada, esta información no es publicada, ¿no? Y estos datos podrían ser nombres, direcciones de monederos, datos de terceros participantes, es decir, información muy privilegiada y que no puede ser pública, ¿no? Y solo de interés entre partes. Estos hashes, ¿no? También son usados para versionar contratos. ¿Qué significa esto? Un contrato público tiene un hash único que viene dado por lo que dice el contrato. Si el contrato es modificado, el contrato anterior es terminado, ¿no? Y entonces se genera un nuevo contrato y este contrato tiene un nuevo hash, viene con un nuevo hash. Entonces, de esta manera el hash determina el contrato correcto a usar en la aplicación. Entonces es descentralizado y esto facilita mucho lo que es el control, ¿no? Y otro uso del hash en contratos inteligentes sería un contrato hecho para una venta de una casa. Esto sería más un ejemplo aplicado a la vida real, ¿no? Con un pago hecho con criptomonedas, ¿no? La realización del contrato y su hash, ambos serán testigos inalterables, ¿no? Porque obviamente están codificados de venta realizada entre partes. O sea, esta información está prácticamente establecida y no hay nada que la pueda intervenir o eliminar, ¿no? Entonces, estos han sido algunos de los aplicativos utilizados para la tecnología hash. Como conclusión, vemos que es muy interesante y muy utilizada, ¿no? En lo que sería el día de hoy. Entonces, esto ha sido mis palabras sobre este tema. Muchas gracias por su atención y saludos.